buenas noches a toda Iberoamérica, toda Latinoamérica. Qué importante hablar un poquito del reino, qué importante tener ese conocimiento del reino de una manera más fuerte. Qué bonito es poder enfocarnos en el reino. Qué bonito es poder hablar de esta materia tan hermosa, de este tema tan maravilloso, de este tema tan amado y de este tema tan odiado. Porque el reino es un tema amado, pero también es un tema odiado. Porque cuando nosotros hablamos del reino, estamos hablando de la irrupción de un gobierno que no se casa con la izquierda, de un gobierno que no se casa con la derecha, de un gobierno que no se casa con la injusticia, de un gobierno que tiene justicia social, que tiene equidad, de un gobierno que lucha por el bien de los justos, de un gobierno lindo, de un gobierno eterno, de un gobierno poderoso, que es santo, que es justo, que es verdadero, que es sincero, que es bueno. Entonces, a las tinieblas no le conviene que nosotros hablemos del reino. A las tinieblas no les conviene que nosotros seamos súbditos de este reino, que nosotros seamos herramientas del reino, porque al ser herramientas del reino automáticamente vamos a destruir los planes del gobierno de la oscuridad, del gobierno de las tinieblas. Por eso necesitamos que los pies del Padre sean firmes sobre la tierra. Y los pies del Padre serán firmes sobre la tierra a través de una iglesia gloriosa, de una iglesia armoniosa, de una iglesia que camina en amistad, que camina en coinonía, que camina en justicia, que camina en autoridad, que camina en poder. El reino de Dios es verdadero. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios es grande. Y este reino es entonces el plan de gobierno de Dios. Dios tiene un plan de gobierno, no como los planes de gobierno de nuestros candidatos presidenciales, que cuando ven la cosa bonita hablan de su plan de gobierno y lo presentan y lo escriben, pero cuando las papas se ponen calientes o la cosa está fea, retroceden con su plan de gobierno y lo cambian y lo van mejorando, lo van suavizando por mientras consiguen el voto y después hacen lo que está en su corazón hacer. Esa es la agenda de la oscuridad, la agenda del sistema, la agenda de las tinieblas, la agenda de la maldición y de la maldad. El reino de Dios es el gobierno perfecto, es el gobierno eterno, es el gobierno santo. Y es importante que conozcamos el gobierno de Dios. Por eso necesitamos ser agentes que establezcan su reino sobre la tierra. No una comunidad que quiere ver el cielo lleno de almas, sino una comunidad que quiere ver la tierra llena de justos. ¿Por qué? Porque si todos los justos se van para el cielo, porque si todas las almas se van para el cielo, ¿qué diablos va a pasar con la tierra? Por eso es contradictorio. Mientras el hombre quiere llenar el cielo de almas, el Padre quiere que la tierra esté llena de justos. Porque si la tierra está llena de justos, entonces los injustos van a tener que preparar la maleta y irse. Porque eso es lo que el Padre quiere. Eso es lo que el Padre quiere. Que los injustos salgan de la tierra. O sea, si los injustos se quieren ir a vivir al cielo, todo bien. O se quieren ir a vivir al purgatorio, o se quieren ir a vivir al infierno, o se quieren ir a vivir a Júpiter o a la luna, todo bien. No hay problema, sería bueno que los injustos se vayan a vivir al cielo. Pero los justos se tienen que quedar en la tierra.
porque el Padre necesita que los justos vivan sobre la tierra. El Padre necesita que la tierra sea restaurada. El problema no existe entonces en el cielo. El problema existe en la tierra. Entonces el gobierno de Dios está llegando a través de los justos. Y la Biblia dice específicamente que así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? En los días de Noé, los impíos fueron arrancados y fueron raptados de la tierra. Y los justos se quedaron para gobernarla. Y los justos se quedaron para curarla, para bendecirla. Ese es el plan perfecto de este gobierno. Es la irrupción de un gobierno perfecto, de un gobierno santo, de un gobierno glorioso, de un gobierno poderoso que va a aplastar a la mentira de la derecha, a la mentira de la izquierda, a la mentira del socialismo, a la mentira del comunismo, a la mentira de las políticas desviadas del siglo XXI, de los siglos anteriores y los siglos posteriores. Toda esta mentira y toda esta patraña será humillada por la irrupción de un gobierno perfecto, de un gobierno que promete, que el león jugará con el cordero. Un gobierno que promete que la aspid y la víbora, la serpiente, jugará con el niño de pecho. Un gobierno que promete que el león y el buey comerán zacate, comerán hierba. Esa es la promesa de este gobierno que está llegando. Esa es la promesa, y este gobierno no tiene una agenda oscura. Este gobierno no tiene una agenda mentirosa. Este gobierno no tiene una agenda mala. Este gobierno no tiene una agenda ruina. Este gobierno es perfecto. Este gobierno es eterno. Este gobierno es maravilloso. Este gobierno es glorioso. Este gobierno es el reino de Dios sobre la tierra. Y Él está prometiendo. Entonces el Eterno compara al león con la serpiente. Porque el león y la serpiente tienen similitud. Los dos atacan, los dos son peligrosos. Los dos son diablitos. Pero este gobierno compara al niño de pecho con el cordero. Porque cuando tú le pones un cordero a un león, lo va a destazar, se lo va a comer. No le va a dejar ni el pelo. No le va a dejar ni la lana. Y si tú pones a un niño de pecho a jugar con una víbora, el niño de pecho, como él es ingenuo, él es puro, él va a tocar a la víbora. Pero la víbora es maliciosa y piensa que el niño es su enemigo. Además lo ve muy frágil para comérselo y lo va a atacar para comérselo. Entonces el Señor está diciendo en su gobierno, en su plan de gobierno, Él está diciendo: yo les prometo a ustedes que el león va a pasear con el cordero y no se lo va a comer. Yo les prometo a ustedes que el niño de pecho meterá la mano en la cola de la aspid. Yo les prometo a ustedes que el buey con el león comerán hierba. Yo les prometo a ustedes que la paz volverá a la tierra. Yo les prometo a ustedes que la parra cataba sequete te basó. Y aleluya, esto es tremendo, esto es poderoso, esto es glorioso, y esto es lo que el diablo no quiere. Esto es lo que las tinieblas no quieren. Que este gobierno verdadero venga, que este gobierno tremendo se manifieste, que este gobierno poderoso grite, que este gobierno poderoso establezca su centro de operaciones sobre la tierra. Porque el problema no está en el cielo. El problema radica sobre la tierra. El problema radica sobre la mente de los hombres. El problema radica en religión. El problema radica en religiosidad. El problema radica en extremismos. El problema radica en este sistema corrompido, en este sistema perverso.
Por eso la idea de Dios no es llenar el cielo con almas. Ese siempre fue el plan del hombre, porque el hombre siempre está buscando un lugar donde esconderse, un lugar donde tener un refugio, un lugar donde vivir sin que nadie le ataque, sin que nadie le haga daño, sin que diga. Pero el diseño de Dios es usar a los justos para reparar la tierra. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor está buscando hombres y mujeres que se atrevan a pelear por el gobierno de Dios sobre la tierra. Hombres y mujeres que digan: yo me coloco en una posición y acepto que el Eterno tiene que gobernar la tierra. Acepto que yo soy esa voz profética. Acepto que yo soy esa herramienta, ese golpe de espada, ese golpe de martillo, ese golpe de piedra. Yo soy esa flecha para golpear el blanco perfecto. Yo soy esa flecha para gobernar, y no veré a la izquierda y no veré a la derecha y no veré a ningún lado. Seguiré. Ríbase. El Eterno está buscando una comunidad que ame lo que Él ama. Una comunidad que pelee lo que Él pelea. Una comunidad que sea fiel en sus principios, que sea fiel en su mensaje, que sea fiel en su doctrina, que no se curvee, que no se venda, que no se corrompa. Una generación firme, una generación que mira hacia el frente. Una comunidad de poderosos. Los demonios de la tierra quieren que los hijos se vayan a vivir al cielo. Los demonios de la tierra quieren que los hijos y los justos se vayan de la tierra, para que se quede el diablo haciendo su fiesta, para que se quede el diablo bailando su mamá. ¿Qué será lo que quiere el negro? ¿Qué será lo que quiere el negro? Que se rompa la cabeza y el negro me despierta. ¿Qué será lo que quiere el negro? ¿Sabe qué quiere el negro? El negro quiere robarle la bendición a los justos. El negro quiere que los justos se vayan a vivir al cielo, a la luna, al infierno, al purgatorio, a la loma, no sé a dónde, pero que se vayan de la tierra. No, nosotros somos la generación que establece este gobierno. Gobierno de justos, gobierno de santos, gobierno de guerreros, gobierno de profetas, gobierno de gente justa que aplastará la cabeza de la serpiente, y entonces salvadores subirán al monte de Sión, y se oirán los gritos de las trompetas y los gritos de los tambores, la llegada de la gloria, el gobierno justo, el gobierno eterno, que le cortará la cabeza a la izquierda y a la derecha, y a todo gobierno falso, religioso, extremista, comunista, socialista, pervertido, demonios mentirosos de la derecha, capitalista, demonios sucios que necesitan ser corregidos por la vara de hierro, corregidos por el poder de este gobierno. Este gobierno está llegando para cortarle la cabeza a todos estos reinos y a todos estos gobiernos mentirosos, falsos, ladrones, estos gobiernos que estropean la voluntad de los hijos de Dios. Ahora, si usted me dice a mí: profeta, pero ¿cuál es más peligroso? ¿Cuál es más peligroso, profeta? ¿La izquierda o la derecha? ¿Cuál será más peligroso, profeta? ¿Un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha? Pues yo se lo voy a decir claramente. Como yo soy amigo del reino, prefiero un gobierno de la derecha que un gobierno de la izquierda. Porque el gobierno de la izquierda es tan malvado y tan perverso que se robó el diseño de comunidad. Se robó el diseño, ¿ya?, de comunidad. Se robó el diseño de socialismo. Y se robó el diseño de revolución. Se robó el diseño y sacó a Cristo del pelo y lo tiró fuera. Cuando las vacas se van de los corrales, lo que queda es la M. Y eso es la política del comunismo, la política de la izquierda, la política del socialismo. Eso es estiércol puro. No lo vamos a aceptar. Le vamos a pegar duro. Seremos crueles con la izquierda, porque ellos sacaron a Cristo de este diseño hermoso.
Y nosotros tenemos la pica, pues. Yo, Jaime Chávez, tengo la pica, pues yo jamás lo voy a apoyar, porque Karl Marx dijo claramente: queremos el reino de Dios en la tierra, pero no queremos a Dios en la tierra. Entonces estamos esperando un gobierno que le va a cortar la cabeza a la derecha. Estamos esperando un gobierno que le va a cortar la cabeza a la izquierda. Estamos esperando un gobierno que le va a cortar la cabeza a la falsa economía del siglo XXI, a la falsa banca mundial, a la falsa ONU con sus historietas de Blancanieves y los 7 enanitos. Todos estos diablos enanitos y todos estos diablitos van a tener que salir de la tierra, porque esta es nuestra herencia. Los justos vivirán sobre la tierra para siempre, y los justos heredarán la tierra para siempre. Esta es nuestra herencia, este es nuestro territorio, y las tinieblas tendrán que salir en el nombre del Mesías. No pueden tocar a los justos, no pueden gobernar a los justos. Somos una generación que no los respeta, que no los ama y que los va a golpear con golpe duro, con martillo. Aleluya, poderoso. Entonces el reino de Dios es un gobierno perfecto. El reino de Dios es la agenda de la luz. Y hay una guerra entre la agenda de la oscuridad y la agenda de la luz. Hay una guerra entre el gobierno del diablo y el gobierno de Dios. Hay una guerra entre los justos y los injustos. Hay una guerra entre dos huevos, entre dos serpientes, entre dos simientes que no quieren que este gobierno avance. Por eso es que usted y yo tenemos que pedir todos los días de nuestra vida: venga tu reino. Venga tu reino, porque entendemos que el reino de Dios no es un lugar. Entendemos que el reino de Dios no es un territorio. Entendemos que el reino de Dios es un evento. Es por eso que este evento es anunciado cuando usted y yo abrimos la boca. Es por eso que los hombres no lo respetan a usted, pero los demonios que habitan en los hombres sí los respetan, porque los demonios viven en el mundo de los espíritus, porque los demonios viven en el mundo espiritual, y cuando ellos viven en el mundo espiritual y lo ven a usted, ellos reconocen el rango que usted tiene, ellos reconocen el generalato que usted tiene, ellos reconocen el poder que usted tiene. Es por eso que cuando usted abre la boca y manifiesta la eternidad de Dios a través de usted, y usted le presta su vida a Dios, le presta sus ojos a Dios, le presta sus pensamientos a Dios, le presta su cuerpo a Dios, las tinieblas se postran delante de usted, porque ellos ven en usted un generalato, un rango superior, una unción tremenda, una unción poderosa que los aplasta, que los humilla, que los avergüenza, que los degrada, que los baja hasta lo bajo y hasta lo más bajo. El reino de Dios es tremendo. El reino de Dios es poderoso. El reino de Dios no es amigo de la izquierda. El reino de Dios no es amigo de la derecha. El reino de Dios no es amigo de nadie. El reino de Dios no patrocina la corrupción. El reino de Dios no patrocina la mentira. El reino de Dios no patrocina la maldad. El reino de Dios es justo, es verdadero, es eterno, es glorioso, es santo. Y nosotros somos portadores de este reino, herramientas de este reino. Nosotros somos la boca profética del reino de Dios sobre la tierra. Por eso es que hay tanta guerra contra nosotros. Por eso es que hay tanta guerra contra los hijos de Dios. Por eso es que hay tanta guerra. ¿Por qué hay tanta guerra? Porque las tinieblas no quieren la llegada de este gobierno. Las tinieblas no quieren la llegada de este reino. Las tinieblas están peleando en contra del reino. Y usted tiene que levantarse como una flecha, como un martillo, como alguien fuerte. Estamos viviendo una era de engaño, una era de mentira. Esta pandemia cambió nuestra forma de adorar, nuestra forma de orar, nuestra forma de hacer negocios, nuestra forma de interrelacionarnos, nuestra forma de hacer las cosas. Pero todo esto es profético y está operando a nuestro favor. Significa que nos va a ir bien. Significa que todo para nosotros va a estar bien, que nosotros vamos a cosechar, vamos a gobernar y vamos a ver la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces no tenga miedo,
Quiero leer la palabra. Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, una vara. Esta es la vara de hierro. Esta es la vara que corrige y la vara que aplasta la intención falsa, que aplasta la agenda oscura de la izquierda, la agenda oscura de la derecha, la agenda oscura del Fondo Monetario Internacional, la agenda oscura de la ONU, la agenda oscura de las políticas del siglo XXI, la agenda oscura, la corrupción de los medios de comunicación, la corrupción, la mentira universal. El reino de Dios está viniendo con un martillo, con una vara de hierro, con una vara tremenda para castigar al Leviatán, a la serpiente tortuosa, al Leviatán, a los caballos de las aguas, a los caballos de los aires, a los caballos de la tierra, a la rebeldía, al espíritu de rebeldía, a los demonios de los bosques, a los demonios de los árboles, demonios rebeldes. Demonios de los desiertos serán golpeados por el martillo de Dios. Y el martillo de Dios es usted, soy yo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre la vara y sobre el vástago el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno, y le hará entender diligente en el temor del Eterno. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Tremendo. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren la mar. Fuerte, poderoso, maravilloso. Esta es la agenda del Mesías. Esta es la agenda del Santo. Esta es la agenda del Poderoso, donde promete que el león se convierte porque se convierte, donde promete que la víbora se convierte porque se convierte, donde promete, está prometiendo que el buey que el león no va a comer más carne, el león va a comer paja, va a comer hierba como come el buey. ¡Oh, Bashay! ¡Aleluya! Lo está prometiendo, lo está declarando. Entonces significa que este sistema corrompido o cambia. Aquí la cosa no es de paños tibios. Aquí la cosa no es si quiere, tal vez, por si acaso. Puede ser. A lo mejor sí. No. Aquí es van a cambiar. Van a cambiar. Aquí siempre sí. Y van a cambiar siempre sí. Y quieren cambiar siempre sí. Y van a arrepentirse siempre sí. Aleluya. Sí es sí en el reino de Dios. Y no es no en el reino de Dios. ¡Oh, Barabashe! El reino de Dios no negocia con dinero. El reino de Dios no negocia con títulos. El reino de Dios no negocia con status quo. El reino de Dios es poderoso, es glorioso, pero es severo. ¡Oh, Ribashe! Poderoso. Por eso el reino de Dios es un divisor de aguas. Y cuando tú y yo somos la boca de Dios, nos convertimos en una vara de hierro. Aleluya. Nos convertimos en un martillo que golpea la roca. Nos convertimos en una flecha que da el blanco. Oh, Bashay. Poderoso. Necesitamos ser
ese equipo glorioso, el equipo del reino, el equipo del gobierno justo del Mesías, el equipo de los hijos del reino, el equipo glorioso que golpea la cabeza de la serpiente, que no le cree a la agenda de la oscuridad, a la agenda globalista, a la agenda elitista, a la agenda de la cúpula, a la agenda de la cadena, a la agenda de la argolla, a la agenda de las élites, que van a ser golpeadas cuando el reino de Dios se manifieste con poder poderoso. Por eso es importante que usted y yo hablemos del reino todos los días de nuestra vida. Que usted y yo prediquemos el reino, que usted y yo hablemos del reino, porque cuando nosotros hablamos del reino estamos anunciando un gobierno verdadero, un gobierno justo, un gobierno equitativo, un gobierno social, un gobierno de comunidad, un gobierno revolucionario, un gobierno de sanidad, un gobierno de justicia, un gobierno de integración, un gobierno de tolerancia. Un gobierno de restitución, un gobierno de rectitud, un gobierno de justicia. Entonces no le conviene a la izquierda, no le conviene a la derecha, no le conviene a la política mundial, no le conviene a la banca mundial, no le conviene al Fondo Monetario Internacional, a la ONU, no les conviene. Porque está llegando el que les va a cortar la cabeza. Está llegando la medida perfecta. Está llegando el tope. Está llegando el límite perfecto. ¡Oh, aleluya! Por eso tenemos que levantarnos con poder. Levantarnos proféticamente. Y no tener miedo de lo que estamos pasando. Y no tener miedo de la situación dura. Y no tener miedo del problema que estamos viviendo. Y no tener miedo de la enfermedad. Y no tener miedo de la deuda. Y no tener miedo a nada. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, nada ni nadie nos podrá destruir. Deus vai governar a terra para sempre. Deus vai estabelecer seu reino. Deus vai trazer sua vontade sobre a terra. Deus vai curar as águas. Deus vai curar os aires. Deus vai curar toda a terra. E toda a terra verá a glória de Deus. E toda a terra vai celebrar a justiça de Deus. Aleluia! Então não tenha medo, então grite aleluia, então diga eu creio, então celebre, porque o reino de Deus chegou para estabelecer a vontade do Pai sobre a terra, como as águas cobrem a mar, as águas vão ser enchidas da glória de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Seu nome é eterno, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é o Senhor do Senhor, Ele é santo, aleluya. El reino de Dios es santo. El reino de Dios es glorioso. El reino de Dios es poderoso. El reino de Dios es bueno. El reino de Dios es maravilloso. Entonces golpee la serpiente, golpee la brujería, golpee la mentira, golpee la maldad y dígale a este gobierno que venga. Llame el gobierno a su casa. Llame el gobierno de Dios a su casa. Llame el reino a su casa. Llame el reino de Dios a su casa. Oh, Deus vai trazer um grande mistério. Deus vai trazer um grande mistério. Deus vai trazer uma bênção poderosa. Deus vai movimentar a terra. Deus vai curar a terra. E a terra verá a glória de Deus para sempre. Aleluya. Por eso no tenga miedo. Grita el reino de Dios. Celebre el reino de Dios. Abra su boca.
cada mañana, cada tarde, cada noche. Conviértase en una saeta gloriosa. Conviértase en un martillo que golpea. Conviértase en una llave que rompe el candado. Conviértase en una hacha de guerra. Conviértase en la boca de Dios para derribar el poder de la serpiente. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor nuestro Rey. Dele gracias al Señor nuestro Dios. Dele gracias al Eterno, al Padre Eterno. Dígale Padre, llénese la boca diciéndole Padre. No le diga Dios, dígale Padre. El Eterno nuestro Padre, el Eterno nuestro Señor. Bendito su nombre. Bendita su gloria. Entonces, la tierra necesita gente ungida. La tierra necesita representantes del reino. La tierra necesita representantes de Dios. La tierra necesita esa transferencia. Eso escondido en las dimensiones de la eternidad, traerlas a nuestro ahora. La tierra está pidiendo que vengan las dimensiones de la eternidad ahora. La tierra quiere ver a Dios. La tierra extraña a Dios. La tierra hace mucho no ve a Dios. Por eso la tierra está pidiéndole a los representantes de Dios, que somos nosotros, que se manifiesten, que manifiesten ese gobierno, ese reino eterno. La tierra extraña ver a Dios. El planeta extraña ver a Dios. Las aguas extrañan a Dios. Las aguas